Radio Adventista presenta LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Bienvenidos a la edición de hoy. Vamos a orar juntos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que juntos oremos. Padre querido, muchas gracias por este momento. Gracias porque estamos juntos aquí para conversar, para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos realmente entender lo que tú quieres para nosotros. Así que ahora, Padre, por favor, háblanos. Háblanos, Señor. Ayúdanos a reorganizar nuestras prioridades. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, verso 33. Seguramente estoy escuchando aquí en mi cabeza personas que están repitiendo este texto bíblico de memoria. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice el texto? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Buscar qué cosa? Primeramente, ¿qué hay que buscar? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Sabes? Una vez se entrevistó a Philip Wendella. Él es un destacado escritor inglés. La especialidad de él es escribir biografías, ¿no? Y bueno, el periodista que le estaba haciendo la entrevista quería que él le explicara los desafíos y los problemas que enfrentaba al escribir biografías. Tú sabes, es difícil escribir la historia de personas. Y entonces, básicamente lo que el periodista que lo estaba entrevistando a este escritor quería saber es cómo logró él transmitir no solamente datos históricos de las personas que él escribía la biografía, sino también cómo hacía para transmitir la vida de la persona. Cómo hizo el escritor para obtener las informaciones sobre la personalidad, el carácter, las reacciones, ¿no? Entonces, ante la pregunta del periodista, él respondió, no es muy difícil averiguar qué hizo una persona, pero es extremadamente difícil describir qué tipo de persona era la persona. Entonces él contó la historia de cuando estaba escribiendo la biografía del duque de Wellington de Inglaterra. Entonces él dice que no fue muy difícil averiguar lo que logró aquel gran general británico, ¿no? Porque la historia estaba siendo contada por otros. Pero realmente para descubrir la filosofía de vida que la persona tenía, se necesitaba mucho más. Entonces, él cuenta que el gobierno británico le dio acceso a antiguas cajas fuertes que contenían las pertenencias del general. Y él dice que allí encontró los talonarios de cheques que el duque usaba. Y a través de esos talonarios de cheques, el escritor consiguió ver cuáles eran las principales preocupaciones y prioridades de la vida de aquel duque. Y fue a través de eso que él descubrió qué era lo que realmente amaba. Porque donde estaba colocando su dinero, estaba colocando las prioridades, ¿verdad? Yo creo que nuestras prioridades revelan quiénes realmente nosotros somos. Cuando nosotros elegimos, o mejor dicho, cuando nosotros tomamos la decisión de elegir alguna cosa, está demostrando qué es lo que nosotros realmente tenemos en el corazón, qué es lo que realmente nosotros amamos, por qué esas acciones o esas decisiones están dirigiendo el rumbo de nuestras vidas. ¿Te das cuenta de lo importante de las decisiones? Claro, es que la vida está hecha de elecciones, de decisiones. Lo que vamos a decidir muchas veces está basado, mejor dicho, siempre está basado en que en nuestra escala de valores, en nuestra escala de prioridades, qué es lo más importante para nosotros. Elegir no es fácil, ¿no? Tomar la decisión de elegir entre una cosa u otra es muy difícil. Es muy difícil. Y tenemos miedo muchas veces de dar pasos en falso. Entonces pensamos y pensamos y pensamos nuestras decisiones. Sabes, muchas veces tuve que tomar decisiones y decisiones difíciles en mi vida. Una de las decisiones más importantes que tuve que tomar era
cuando de repente yo estaba casado, tenía a mi hija mayor que tenía 3 años en esa época, y yo estaba terminando la facultad. Me faltaba poco para terminar, pero tuve una situación que me hizo que tuviera que dejar la universidad donde estaba. Mi esposa trabajaba bien, yo trabajaba bien también, pero estábamos estudiando. Y ahí llegó un momento en el cual tuve que decidir qué hacía de mi vida. Y tenía 2 opciones: cambiar de carrera y dejar de estudiar teología. Y por otro lado tenía la decisión delante de mí de irme como misionero voluntario a algún lugar. Conversamos con mi esposa y en un momento dado mi esposa me dice: amor, nosotros decidimos un día dedicar nuestras vidas a la misión. Nuestra prioridad es el servicio a Dios. Así que decidimos ser misioneros, saliendo de nuestro país para ir a otro país para ser misioneros. Nuestra decisión fue hecha encima de nuestras prioridades. Entonces es por esa razón que hoy estoy intentando conversar contigo sobre cuáles son tus prioridades. ¿Cómo estás y dónde estás gastando, por ejemplo, tu salud, tu tiempo, tu dinero? No solo dónde, sino cómo también. Porque es justamente ese tipo de decisiones pequeñas que revelan para dónde estamos yendo. ¿Te das cuenta? Entonces, son nuestras selecciones lo que demuestran cuáles son nuestras prioridades. Y hay que recordar algo que es importante, que lo dice la Biblia. A veces nosotros decimos: no, yo elijo esto porque me gusta, yo elijo esto porque me parece. Necesitamos orar mucho para entender que esas decisiones que estamos tomando están siendo guiadas por Dios. Porque recuerda lo que dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y al mismo tiempo muchas veces Satanás utiliza nuestras tendencias pecaminosas para incentivarnos a hacer algo que al final de cuentas va a ser un problema, va a ser un error. Entonces, delante de las decisiones nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Tomar decisiones es un riesgo, claro. Pero acertar en las decisiones es una bendición. Alguien dijo alguna vez que hacer el mal es fácil, hacer el bien es difícil. Pero una cosa es cierta: Dios nos está llamando a que seamos consecuentes entre lo que decimos que queremos hacer, o lo que decimos que somos o que queremos ser, y entre aquello que nosotros hacemos. Tiene que haber coherencia entre aquello que tú dices y aquello que tú haces. Y aquí viene el punto. Si tú dices que tu familia es importante, te hago una pregunta: ¿le estás dedicando el tiempo necesario a tu familia? Si tú dices que dedicar tiempo para Dios o que tú amas a Dios es importante para ti, la pregunta es: ¿tú estás dedicando tiempo para conversar con Dios? ¿Oraste hoy de mañana, por ejemplo? ¿Estudiaste la Biblia hoy? Ah, pastor, estoy mirando tu video en este momento. Amén. Pero tu comunión personal, ¿cómo está? A veces yo pienso que somos de aquellos que hablamos de lo que queremos que otros hagan. Somos expertos en hablar, pero somos deficientes en hacer. Te pregunto, ¿cómo está tu escala de valores? ¿Tus acciones están demostrando aquello que realmente crees? Por ejemplo, si alguien tiene sed, ¿tú le vas a decir dónde buscar agua o tú le vas a dar agua? Si alguien tiene hambre, ¿tú le vas a explicar cómo hacer para construir una huerta o cuando tiene hambre le vas a dar de comer? ¿Te das cuenta cómo lo que decimos tiene que ser consecuente con aquello que hacemos
y tiene que ser consecuente con aquello que creemos en nuestra escala de valores. Entonces, si tú pones a Dios en el primer lugar, si tú pones el reino de Dios en primer lugar, tus acciones van a ser consecuentes con tu decisión de colocar a Dios en primer lugar. Entonces, cuando tú veas a un sediento, tú le vas a dar agua, porque es lo mismo que Cristo haría. Cuando tú ves a alguien que está pasando hambre, tú le vas a dar de comer, porque es lo que Cristo haría. ¿Por qué? Porque tú pusiste primeramente el reino de Dios en primer lugar. Entonces, ¿cuál tiene que ser tu preocupación? Tu preocupación tiene que ser poner el reino de Dios en primer lugar. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en tu vida? ¿Es el primero? ¿Es el último? Porque cuando Dios o Jesús estaba hablando del reino, estaba hablando nada más y nada menos de que hay un rey. Y ese rey tiene que estar en primer lugar. Y ese rey es Dios. Y cuando tú colocas a Dios en primer lugar, todo lo otro se va organizando. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ahí nuestra vida se organiza, nuestra familia se organiza, nuestro trabajo se organiza, nuestra vida emocional se organiza, nuestra vida espiritual se organiza. ¿Por qué? Porque el pecador deja de ponerse en primer lugar y pone a Dios en el primer lugar. Nuestra tendencia natural es ser egoístas, ponernos a nosotros y nuestras prioridades en primer lugar. Pero Jesús te está diciendo hoy, como le dijo a aquella persona que Jesús encontró, que le dijo, sígueme. Tienes dos alternativas, hacer lo que hizo Mateo, dejó todo y lo siguió, o hacer lo que esta persona hizo. Le dijo, Señor, por favor, déjame ir a enterrar a mis padres. Jesús pareció duro, ¿no? Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y ve y proclama el reino. Esa persona no estaba colocando primero el reino de Dios. Mateo colocó primero el reino, colocó a Jesús en primer lugar y lo siguió. Te pregunto, ¿cómo están tus prioridades el día de hoy? En tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad. ¿Estás poniendo a Jesús en primer lugar? ¿Estás dejando que Jesús sea el centro de tu vida para que todas las otras cosas se acomoden? Más o menos, pastor. Entonces, ¿qué estás esperando? Acepta a Jesús ahora en tu corazón, así como estás, así como eres. Él murió por ti. Él quiere que tú te entregues a Él ahora. ¿Me dejas orar por ti? Cierra tus ojos donde estás. Padre, gracias. Ayúdanos a organizar nuestras prioridades para que el centro de nuestras vidas seas tú. Oramos en Jesús. Amén. Radio Adventista presentó LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Hasta la próxima.